Buenas tardes, profesor Héctor Bejarano. Voy a realizar la sustentación del parcial número 2 de Estadística Inferencial, Análisis de Varianza. Mi grupo está conformado por Elizabeth Vega Rincón, Andrea Capera Ríos y quien les habla, Isabel Capera Ríos. ¿Qué se entiende por análisis de varianza y cuándo se utiliza? El análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Entre otras palabras, ANOVA te ayuda a saber si hay una diferencia significativa entre la media, entre los grupos que están comparando, o si cualquier diferencia que hayas observado se debe simplemente al azar. Tipos de prueba ANOVA: ANOVA unidireccional, ANOVA bidireccional y MANOVA. ¿Para qué se usa el análisis de varianza ANOVA? Para comparación de medias, para experimentos controlados, para investigación de mercados, para las ciencias sociales, para la investigación médica y para las ciencias ambientales. ¿Qué se entiende por distribución chi cuadrado y cuándo se utiliza? Es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en una o más categorías. Se trata de una prueba no paramétrica que es utilizada por los investigadores para examinar las diferencias entre variables categóricas en la misma población. Tipos de prueba de chi cuadrado: prueba de bondad de ajuste, prueba de independencia, prueba de homogeneidad de chi cuadrado. La distribución de chi cuadrado es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica cuando la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Se utiliza la distribución de chi cuadrado en pruebas de significancia estadística. ¿Qué características tienen las distribuciones chi cuadrado y distribución F? Las características del chi cuadrado: la distribución es positivamente asimétrica, la simetría disminuye cuando se aumentan los grados de libertad en eje X y Y, permite comprobar que tanto se puede ajustar una muestra a una distribución teórica, es mayormente utilizada en las pruebas de bondad para relacionar los datos de la muestra con la distribución de Poisson, permite comprobar la independencia de las variables categóricas. Si los grados de libertad son 30 o más, se está en presencia de un chi cuadrado normal. Distribución F sirve para demostrar las variaciones de una población. Más específicamente, se usa una distribución F cuando se busca estudiar la razón de las varianzas de dos poblaciones distribuidas normalmente. Sus características en las distribuciones F incluyen varios métodos estadísticos. Particularmente se utiliza, depende del número de grados de libertad que tiene la muestra. Esta característica de la distribución F también está presente en otras distribuciones como la distribución T y la distribución de chi cuadrado. El valor de la distribución F es nulo, es decir, 0 o positivo, no tiene valores negativos. Y la distribución F posee una leve inclinación hacia la derecha, por lo tanto se trata de una distribución de probabilidad no asimétrica. El manejo de ANOVA de una o dos vías. ANOVA unidireccional o una vía es un tipo de prueba estadística para comparar la varianza en las medias del grupo dentro de una muestra mientras se considera solo una variable o factor independiente. Una prueba que permite hacer comparaciones entre las medias de 3 o más grupos de datos. Los números de variables independientes es una, y que se está comparando las medias de 3 o más grupos de una variable independiente en una variable dependiente. El número de grupos de muestras son 3 o más. Y una ANOVA de dos vías es una prueba bidireccional basada en hipótesis. Una prueba que permite hacer comparaciones entre las medias de 3 o más grupos de datos donde se consideran dos variables independientes. El número de las variables independientes son 2, que se está comparando el efecto de múltiples grupos de dos variables independientes sobre una variable dependiente y entre sí. Y el número de grupos de muestras: cada variable debe tener varias muestras. Los términos de tratamientos y bloques. El tratamiento estadístico se presenta. El análisis de datos aplica cualquier método estadístico como regresión al calcular una media de datos a los datos. Los tratamientos se dividen en dos grupos: estadísticos descriptivos, estadísticos inferenciales. Y en bloque es una variable categórica, es decir, explica la variación en la variable de respuesta que no es causada por los factores. Cada medición debe realizarse bajo condiciones experimentales conscientes.
se puede y se deben ser analizadas e interpretadas solo de un modo conjunto. Muchas gracias.